Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Nos complace mucho que nos acompañen esta tarde a nombre de la Escuela Normal de las Huastecas. Les damos una cordial bienvenida a esta conferencia. Nos sentimos sumamente honrados de esta tarde poder escuchar justamente al doctor Adnan Bashir, que nos va a platicar justamente sobre entre observación y predicción, el camino a la investigación científica. Pero antes de dar comienzo a nuestra actividad, me gustaría en primera instancia invitar a la doctora Citlali Mendoza San Juan, quien es directora de la Escuela Normal de las Huastecas, a que nos comparta justamente un mensaje a todos los asistentes a esta conferencia. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Pues me da muchísimo gusto estar en este espacio para poder compartir experiencias, poder compartir un espacio de aprendizaje, un espacio de formación que pues es importante para la comunidad normalista, pero también es importante para la formación continua de nuestros estudiantes en posgrado y de nuestro personal docente. Creo que, bueno, y a mí me gustaría de verdad concretar esos planes, doctor Adam, para que usted en esta, pues para nosotros bella Huasteca, calurosa Huasteca, y que pueda estar por acá con nosotros, poder compartir. Creo que en ocasiones la virtualidad es un poco fría, y a nosotros nos gusta recibir a las personas, somos fundamentalmente muy buenos anfitriones. Y pues sí nos gustaría que usted estuviera por acá, no solamente compartiendo desde la virtualidad, sino con nuestros estudiantes, tanto de posgrado como licenciatura, con nuestro personal también, y sí, hacer extensiva esta invitación. De verdad, cuando el doctor Jesús nos platicó del interés que tenía usted por visitar a nuestra institución, pues fue un rotundo sí. Nos encanta que personas como usted tengan la curiosidad, el interés por conocer escuelas normales y por extender, nos va a permitir a nosotros también extender un poco la visión sobre la investigación. Yo le puedo decir, la institución estamos avanzando, hemos tenido grandes logros de un año para acá en relación a la investigación, pero somos ambiciosos también. Y en esa ambición y en ese querer avanzar y dar frutos en nuestra escuela, pues queremos seguir trabajando en estos procesos de investigación. Y qué mejor motivación que pues personas que están como parte de su diario vivir trabajando con estos procesos de investigación, que realmente lo que queremos es que nuestros estudiantes pues desarrollen esas habilidades críticas, esa comprensión de la realidad, la curiosidad que nuestros alumnos tienen que tener, y pues sobre todo las habilidades de resolución de problemas. Yo creo que esos aspectos son básicos y esenciales para todo aquel que gusta o que se mete en este mundo de la investigación. De verdad, nos da muchísimo gusto a nombre de toda la comunidad normalista, a nombre de la comunidad normalista, no solamente de la Escuela Normal de las Huastecas, sino del Estado, porque aquí hay muchas personas que se están conectando del Estado de Hidalgo, de otras normales, se nos hizo la invitación extensiva. Nos da muchísimo gusto que esté usted aquí con nosotros, sea de verdad bienvenido. A nuestras autoridades, muchas gracias por ayudarnos a compartir este espacio con las demás normales, y sea usted bienvenido a esta familia normalista. Nosotros así nos decimos, somos una familia normalista. Bienvenidos todos. Muy bien, muchas gracias. De hecho, me gustaría ser parte de esta familia normalista.
y agradezco mucho por la invitación. Creo que como 17 o 10, después del 18 de julio voy a estar desocupado para poder visitarlos también en persona. Me gustaría mucho. Y como dije que pues es un poco frío a través de Zoom o Meet. No es lo mismo que verse en persona, tomar un café y hablar directamente con todos ustedes. Me da gusto que varios de ustedes están presentes aquí y ojalá poder ver a todos ustedes o algunos de ustedes cuando voy a visitar allá. Y también otra vez agradezco la invitación. Han sido algunos resultados de investigación importantes que hemos tenido en últimos meses a nivel mundial y a mí me gustaría compartir una parte de esto con ustedes. Muchas gracias, doctor Abnam. Y bueno, muchas gracias, maestra Citlali, por sus palabras de bienvenida. Bueno, antes de dejar la palabra al doctor Abnam Bashir, me gustaría un poquito, de manera muy breve, platicar una reseña biográfica. El doctor Abnam nació en Lahore, Pakistán, en 1967. Es investigador del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ha tenido diversas estancias de investigación, recientemente en los Estados Unidos, más recientemente en España. Es miembro nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como titular C. Y bueno, él ha recibido diversas distinciones, como es el Premio Estatal de Ciencias en el Estado de Michoacán, o como es la medalla en el campo de la física teórica, que es otorgado por la Sociedad Mexicana de Física. Él realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Punjab y las maestrías en ciencia y en filosofía en la Universidad Quad Isam. Ha realizado sus estudios de doctorado en la Universidad de Durham y un postdoctorado también en la Universidad de Quad Isam. Ha publicado una gran cantidad de artículos de investigación con un impacto internacional muy importante. Es autor de más de 80 artículos de investigación a nivel internacional y ha colaborado con más de otros 60 autores a nivel internacional. Es un profesor que ha impartido pues, una gran cantidad de conferencias, ponencias en distintas partes del mundo. Y bueno, el día de hoy nos sentimos complacidos porque lo tenemos de manera virtual acá con nosotros en la Escuela Normal de las Huastecas, pero además esperamos prontamente recibirlo personalmente. Así que, pues bueno, doctora Alan, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicarnos sobre su investigación y pues dejamos en usted la palabra. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias por esta introducción tan generosa. Voy a tratar de compartir mi pantalla, si está bien con ustedes. Y para poder dar la plática, si está bien para ustedes, creo que voy a apagar mi videocámara para que no haya interrupción del Wi-Fi, porque a veces pasa esto. Pero estaré aquí, ¿no? Ok, voy a tratar de compartir la pantalla. No sé si pueden ver la pantalla. Ya se puede ver la pantalla. Y ahora en la pantalla completa. Sí, ya se puede ver. Ok. Muy bien. Entonces es una charla sobre de cierta manera, sobre el método científico
cómo se hace la investigación científica, cómo todos los modelos o teoría que desarrollamos tiene que ver en todo momento con las observaciones que hacemos. Y cuando tenemos una teoría, debemos saber hacer predicciones. Entonces, como había comentado, que desde hace varios años he estado involucrado en la medición de un observable relacionado con modelo estándar de física de partículas. Y esta observación en varios experimentos se ha hecho desde 1990. Entonces, es más de una historia de 35 años. Entonces, cada vez desde estos 35 años, la observación de esta medición ha sido cada vez más y más precisa. Por otro lado, tenemos que hacer también, a través de nuestra teoría y nuestro modelo, hacer predicciones para el observable para ver que la teoría está bien. Y la teoría correspondiente ha sido lo que se llama el modelo estándar de física de partículas, o también a veces en algunos lugares o en algunos contextos se llama física nuclear. Y como hace 5 años había un conjunto de 200 profesores que hicimos un artículo de revisión, y como la situación era así hace 5 años, que la predicción que teoría hacía no estaba completamente de acuerdo con el experimento. De hecho, había bastante desacuerdo, pero la situación en los últimos 5 años ha cambiado. Hace 2 meses, a mediados de mayo, se publicó el resultado del laboratorio Fermi en Estados Unidos, en Chicago, y también escribimos una versión actualizada de este artículo de revisión, y eso es lo que hago, esta historia, que en parte los voy a compartir, pero como pues todos nosotros tenemos diferentes niveles, voy a tratar de poner todo esto en un contexto histórico con ustedes, y yo creo que pues ojalá que les interese. Y después varios de estos asuntos también podemos platicar en persona. Ok, muy bien. Comenzamos. Como ustedes conocen todos a Aristóteles, un filósofo griego, pues en la época que él vivió, creo que una de las cosas que a mí me hace sentir curioso, y también era una etapa interesante, cuando una persona al mismo tiempo podía contribuir a diferentes campos de ciencia, biología, física, matemática, y al mismo tiempo también podía concentrar o estudiar filosofía o metafísica, etc. De hecho, él hizo muchas contribuciones. La mayoría de ellos él no escribió él mismo. Lo escribieron después sus colaboradores y sus estudiantes. Una de las cosas que él escribió fue sobre filosofía natural, que pues es como ciencia, lo que llamamos ahora nosotros ciencia básica. También él escribió sobre filosofía de metafísica y varias otras cosas. Pero como vamos a ver que algunas de las cosas que él decía, pues tal vez tenía algo que ver con la física o ciencia que conocemos ahora, un poco, pero otro no tanto. Ok. Bueno, comenzamos. Una de las observaciones que hizo Aristóteles era que los objetos pesados requieren más fuerza para moverse, y los objetos empujados con mayor fuerza se mueven más rápido. Como ustedes pueden ver que esta observación de Aristóteles no resulta tan desacertada desde la perspectiva del conocimiento moderno.
podría pues interpretarse, aunque de manera solo aproximada, con una ecuación que podemos llamar fuerza igual a masa por velocidad, porque pues más rápido, cuando él dijo, se puede interpretar como velocidad, fuerza con F, y qué tan pesado es un objeto podemos asociar con su masa. Entonces no era tan distinto de lo que posteriormente, después de pues casi 2000 años, propuso Newton. Sabemos que la segunda ley de Newton dice que el movimiento, esto se establece esta ley, que la aceleración, no la velocidad de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Entonces, en términos más simples, podemos decir que cuanto mayor sea la fuerza aplicada a un objeto, mayor será su aceleración, no la velocidad. Y cuando mayor sea la masa del objeto, menor será su aceleración para la misma fuerza que ejercemos. Entonces, como entendemos que los griegos no tenían tanta facilidad para tratar de verificar lo que decían. De hecho, Aristóteles hizo muchas otras afirmaciones también, y muchas veces sin ningún intento aparente de verificación, ¿no? Que resultaron ser muy incorrectos. Uno de los interesantes es que él creía erróneamente que las mujeres tienen menos dientes que los hombres. Esta afirmación, a pesar de haber estado casado 2 veces, por lo menos, destaca una posible falla en su metodología, ¿no? Que no era método científico, ya que podría haber verificado fácilmente el hecho mediante alguna observación. De hecho, hay una estatua muy interesante y una historia que tal vez no es real, que dice así, ¿no? Que tenía un amante, pero tal vez la relación con la amante era un poco compleja y nunca tuvo la oportunidad de contar el número de los dientes que lo tenía. Hay un filósofo británico que creo que todos ustedes conocen, se llama Bertrand Russell. De hecho, él lo dijo, que Aristóteles sostuvo que las mujeres tienen menos dientes que los hombres, aunque estuvo casado 2 veces. Nunca se le ocurrió verificar esta afirmación examinando la boca de sus esposas. Entonces, quiere decir que en algún momento la gente no le interesaba mucho verificar las afirmaciones que lo hacían. Y en algún momento habíamos también hablado de lo siguiente. Cuando empezaron a estudiar la estructura de la materia, había varios griegos que habían estudiado esto. Por ejemplo, era Tales, uno de los primeros, después Anaximenes, después Xenofanes y Heráclitos. Y al final, uno de los trabajos que hizo Empedocles, él consideraba que pues toda la materia estaba compuesto de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, y todo estaba inmerso en algo que se llama éter o el cosmos. Entonces, más o menos esta etapa también teníamos este famoso, perdón, uy, ¿qué se pasó? ¿Se dejó de presentar? No, aquí está. Platón, que descubrió que hay 5 sólidos, lo que se llaman ahora sólidos platónicos, que se pueden formar, que son lo que se llaman en matemática poliedros convexos. Entonces, estos son objetos 3-dimensionales y tienen geometría diferente uno del otro, y esos son de tal manera que se pueden construir con caras que son polígonos regulares. Quiere decir que
son caras todas idénticas que podemos juntar. Y estas caras en cada vértice, por ejemplo, pueden ver en el primero o en el cubo, en cada vértice se juntan los mismos números de estas caras. ¿Ok? Y cuando hacemos este ejercicio, lo que vemos es que solo podemos construir 5 diferentes sólidos. Y eso está mostrado aquí, que tiene pues, diferentes nombres. En inglés, tetrahedron y cubo. Aquí está el octohedron, etc. Si podemos tratar de tener pues, otros tipos de caras, si podemos tratar de hacer polígonos con más caras así juntas, no lo podemos tener porque empieza a diverger y no puede cerrar este objeto que es sólido. ¿Okay? Ahora, aquí arriba está escrito una oración en francés que dice tromper par la beauté. Eso significa que a veces lo que a nosotros puede decepcionar es la belleza. En este caso, surgió la idea por Platón que como dicen que hay 3 elementos fundamentales, que son agua, aire, tierra, fuego y cosmos, y como veo que también hay 3 figuras, 3 sólidos platónicos, puede haber una relación uno con el otro. ¿Ok? Entonces surgió la idea de átomos platónicos y él consideró que, por ejemplo, tetrahedron se puede identificar con los átomos más fundamentales de fuego y otras figuras también con tierra, aire, cosmos y agua, como he mostrado aquí en la presentación. Pero como otra vez comenté que era muy difícil o también la gente no estaba interesada en hacer experimentos, hacer observación. Solo si le gustaba alguna idea interesante o estaban convencidos en su mente que es una idea bonita, lo trataban de relacionar con la realidad o pensaban que realidad debe de ser así como ellos lo están pensando o como la belleza matemática lo está gobernando. Okay. Entonces, desde Tales, que era uno de los primeros griegos para estudiar ciencia, hasta Platón, ninguno realmente intentó verificar sus especulaciones. Incluso si quisieran, la diferencia entre las cosas más pequeñas visibles, ustedes pueden imaginar cuando tratan de ver las cosas visibles, ¿cuáles son las cosas más pequeñas que pueden ver? Cuando tenemos reglas, podemos ver que ahí podemos identificar claramente 1 milímetro. Y tal vez pues, si tiene alguien pues, ojos que están funcionando mejor que los míos, pueden ver hasta 1/10 de 1 milímetro. Entonces quiere decir que con nuestros ojos podemos observar distancia de hasta 10⁻⁴ metros. Pero como Platón intentó identificar los átomos de diferentes elementos básicos con estas figuras, quiere decir que él estaba tratando de predecir algo que es, ahora en día sabemos que es de tamaño de 10⁻⁻10 metros. De hecho, 10⁻⁻10 metros es una unidad que lo llamamos como angstrom, y sabemos que un átomo de hidrógeno es como tiene el primer radio de primera órbita, que es de mitad del angstrom. ¿Okay? Entonces, pero ya voy a cortar pues muchos siglos y vamos a venir al siglo XIX. De hecho, vamos a regresar después al siglo XVI y XVII. Pero después de que nació el método científico, entonces sabíamos que no podíamos crear modelos. Realmente era, ¿cómo se dice? No era muy útil crear modelos y crear teorías si no tenía poder de hacer las predicciones correctas. Si no podemos hacer predicciones, realmente no vale la pena tener una teoría imaginativa o un modelo.
Y eso obviamente nos conecta con las observaciones. Entonces, hacemos muchas observaciones y de ahí tratamos de descifrar o inferir alguna ley, alguna regla, alguna teoría o algún modelo. Por ejemplo, los trabajos de Dalton, que era un químico, matemático inglés, y después con las observaciones de los experimentos de Rutherford y sus estudiantes desde 1909 hasta pues 1918, él hizo muchos experimentos y pasó sus resultados a Bohr, que era su compañero de clase. Entonces, una de las observaciones es que si tenemos varios elementos y de alguna manera lo tratamos de excitar, o de hecho, estos elementos que son hidrógeno o helio o oxígeno, se encuentra, por ejemplo, en las estrellas y nos llega la luz de las estrellas. Pero cada elemento tiene una firma, podemos decir firma electrónica distinta que el otro. Entonces, podríamos identificar la luz que viene, si es elemento de hidrógeno que está emitiendo luz. En términos de su frecuencia, esta luz roja va a ser en algún lugar y también por su intensidad. Entonces, la primera columna que ven es como firma electrónica de hidrógeno y la segunda es de helio. Entonces, cada vez que vemos pues, un espectro, sin lugar a duda, podemos identificar qué elemento estamos viendo. Eso es una observación acertada, una observación que se hizo con la luz aquí en la Tierra, con la luz que viene de las galaxias, con la luz que viene de diferentes estrellas, y al final Bohr dio un modelo del átomo. Ustedes pueden ver en frente de ustedes, en el en el mero centro, no se ve tanto, pero aquí debe ser el núcleo del átomo y alrededor hay órbitas. Pueden ver estas líneas punteadas, estas curvas circulares punteadas, y estas son las trayectorias de los electrones, la primera órbita, la segunda órbita, la tercera. Y en algunos de los casos, cuando, por ejemplo, el electrón se desexcita de un estado excitado a segunda órbita, emite luz que se puede ver, y abajo pueden ver que es la firma electrónica de esta luz y podemos identificar eso. Y una vez que podemos hacer un modelo del átomo, no podemos solamente tener esto, pero ya podemos teóricamente describir átomo de hidrógeno, átomo de helio, átomo de oxígeno, carbono y otros elementos que hasta ahora, tal vez hasta en algún momento, ni se había visto cuando dio Bohr su modelo. Entonces se podía hacer predicciones de otros átomos que se iban a descubrir mucho después, y también se podía hacer la predicción de qué tipo de espectro de luz que vamos a ver que este elemento va a emitir, y estas predicciones después fueron verificadas en los experimentos y la gente sabía que eso era no solo que era cierto, pero que podíamos tener conocimiento de nuevos elementos y lo podemos tratar de descubrir, verificar y observar. Después había otro científico, Schrödinger, que trató de mejorar nuestro entendimiento del átomo de hidrógeno. Él descubrió que la ley de Newton no funcionaba para las partículas microscópicas de tamaño tan pequeño como un átomo de hidrógeno, que solo tiene un angstrom de tamaño o medio angstrom, o tamaños más pequeños, por ejemplo, del núcleo. Porque había trabajos de un científico francés que nos había dicho que hay una cierta razón que estas órbitas de los electrones en átomo de hidrógeno son discretas, no son discretas. Quiere decir que entre n igual a 1 y n igual a 2, aparentemente hay mucho espacio, pero no hay ninguna órbita estable en este espacio.
De manera semejante, entre n igual 2 y n igual 3 también hay espacio, pero no hay órbitas de electrones. Y la razón es que cada electrón tiene una onda asociada y esta onda no puede formar una onda estacionaria si trata de estar en el lugar entre n igual 2 y n igual 3. Entonces solamente podemos encontrar órbitas estables con ondas estacionarias en ciertos puntos del espacio alrededor del núcleo. Y por estas ondas asociadas, Schrödinger vio que había que empezar con una ecuación de onda en vez de ecuación de trayectoria de partículas como había hecho Newton, y eso resultó correcta, esta ecuación hizo muchas predicciones, por ejemplo, sobre átomo de hidrógeno. Nos dimos cuenta después de que realmente el electrón no es exactamente como decía Bohr en su átomo, pero tiene alrededor del núcleo ciertas nubes de probabilidades. Eso quiere decir que cuando tratamos de ver el electrón, por ejemplo, en primera órbita, no lo vamos a ver exactamente dónde está n igual a 1, pero vamos a ver de manera más probable el electrón ahí. Pero si hacemos varios experimentos, va a ser un poco de probabilidad que se encuentre un poco más cerca del núcleo o un poco más lejos, siendo en la misma órbita. Entonces, viven no en trayectorias fijas, pero con unas nubes de probabilidad. Y cuando se hicieron el experimento y se observó que así fue, entonces se podía construir este átomo de Schrödinger para diferentes elementos. Y lo que quiero mencionar es que dependiendo de estos estudios y después su relación con el experimento, eso es lo que es mecánica cuántica, y nacieron muchas aplicaciones, y las aplicaciones solamente dependen de si se puede hacer la predicción. Si sabemos que si tomamos el elemento, juntamos con otro elemento, usamos la ecuación de Schrödinger, cómo van a cambiar las propiedades de este conjunto de elementos o un elemento sobre otro elemento. Entonces, después de este conocimiento se pudo aplicar en la industria, se crearon laptops, se crearon teléfonos, celulares, computadoras y muchas otras cosas. Pero si no tenemos una teoría sin predicciones y relación con observaciones, no lo podemos hacer. Mucho después, lo que sí quisiera mencionar es en 1947. No sé si en las clases han visto ustedes un átomo de hidrógeno, me imagino que sí. Y si lo han visto, tal vez también van a saber que si queremos ionizar un átomo de hidrógeno y quitar todos el electrón fuera de este átomo de hidrógeno, necesitamos una energía de alrededor de 10, lo que se llama electrovoltios. Y lo que observó un científico Lamb en 1947, que entre dos órbitas, aquí están las órbitas, lo que dice aquí 2p un medio, 2s un medio, 2p3 medio, realmente nos indican qué son las energías de estos tres órbitas alrededor de átomo de hidrógeno. Y él pudo notar una diferencia extremadamente pequeña entre dos órbitas que Schrödinger o Bohr no lo podían predecir. Ellos no pensaban que había una diferencia tan pequeña, lo que dice aquí es 4 microelectronvoltios, quiere decir 10 a la menos 6 veces más pequeño que la energía del átomo de hidrógeno. Entonces era una diferencia muy pequeña, pero se podía medir, observar en el experimento. Y en este momento la teoría no lo podía predecir, y hay un famoso dicho de un premio Nobel Dyson que dijo que si no podemos entender cómo funciona el átomo de hidrógeno, realmente es muy vergonzoso, no podemos decir nada sobre la teoría correspondiente que es electrodinámica cuántica. Pero esto como forzó a los teóricos para tratar de mejorar la manera de calcular y estudiar electrodinámica cuántica, y nacieron lo que se llaman partículas virtuales. Lo que nunca habían tomado en cuenta era que una partícula
podía emitir otra partícula. Un electrón podía emitir luz, pero antes de que tú lo vieras, lo puede absorber de nuevo. Y estas partículas se llamaban partículas virtuales. Y uno tiene que tomar en cuenta estas partículas de fantasmas, de partículas virtuales, para calcular el efecto, lo que Lamb había visto en el experimento. Y al final, QED fue renormalizada y uno podía ver estos efectos en el experimento, podía hacer muchas predicciones de muchos observables físicos. Y ahora estamos muy profundo en el átomo. Por ejemplo, aquí habíamos visto que alrededor del átomo hay electrones y adentro pueden ser protones y neutrones y lo que forman el núcleo. Ahora sabemos que protón también está hecho de 3 cuerpos que vamos a ver después. Y también como átomo de hidrógeno, el protón también tiene sus estados excitados. Aquí en esta figura, no sé si pueden ver mi mouse. Aquí está el protón y tiene varios estados excitados. Uno está aquí arriba con cierta energía de 1440 MeV, 1520 MeV, 1535. También este protón puede existir en su estado excitado y puede bajar y en esto puede emitir luz. Y ahora en este momento no entendemos esta teoría de interacciones adentro del protón, que no son interacciones electromagnéticas, son interacciones fuertes o de cromodinámica cuántica. Y ahora yo trato de decir esto y yo creo que pues, Dyson va a estar de acuerdo conmigo, que si no entendemos el nucleón, si no entendemos el protón, quiere decir que no entendemos nada. Y en este momento han estado haciendo experimentos en varios laboratorios en Estados Unidos y en Alemania y Japón, en donde tratan de entender bien la estructura del protón y sus estados excitados, que todavía no de todo entendemos muy bien. Y hay unos también fenómenos, por ejemplo, que un protón no se puede romper y no podemos separar en las partes que componen a un protón. ¿Por qué sucede eso? Porque el protón tiene una masa tan grande en comparación con sus componentes. Todavía no entendemos estas cosas y para eso estamos estudiando experimentos, haciendo experimentos y también desarrollando teoría. Pero no voy a quedarme en los átomos únicamente, también vamos a ver a estrellas. Y voy a tratar de ver cómo y cuándo a veces nosotros confundimos. Algunas teorías son científicas y otras teorías no son tan científicas. Había 2 científicos, que uno se llamaba Brahe y otro Kepler. Brahe era un astrónomo observacional que tomaba datos de todas las observaciones electromagnéticas que vienen de las estrellas, de las galaxias, de los cúmulos de las galaxias. Y Kepler era teórico, que trataba de hacer una teoría para explicar lo que encontraba Brahe. Y uno de los primeros trabajos en astrofísica o astronomía, de hecho, fue gracias a Kepler. Y Kepler nos dio unas 3 leyes del movimiento de las estrellas alrededor de los planetas alrededor de la estrella. Y una de las leyes, basándose en las observaciones de Tycho Brahe, era que cuando el planeta mueve alrededor del Sol, tiene su movimiento elíptico y en un dado tiempo va de un punto a otro punto. Aquí, por ejemplo, es área A1 y cuando está lejos mueve un poco más lento y va de un punto aquí a un punto aquí en el mismo tiempo de un mes, por ejemplo. Pero área cubierta, hecho por pues esta figura geométrica, siempre se queda igual en un dado tiempo. Entonces eso era la ley de Kepler y de hecho observaron después que todos los planetas obedecían esta ley que nos había dado Kepler, basado en las observaciones de Tycho Brahe. Pero otra vez, recuerdan, a veces lo que quiero mencionar y es bien importante saber es que algunas veces los mismos científicos que en alguna manera
te dan un resultado basado en observaciones y experimento. A veces cambian un poquito su posición y también están a veces guiados por su deseo de cómo debe funcionar la naturaleza. De hecho, Kepler regresó a la idea de estos sólidos platónicos que pueden ver aquí arriba, son las mismas 4 que había mencionado anteriormente. Él creía que la distancia entre diferentes planetas, por lo menos las 6 que él había descubierto en ese momento, tenían algo que ver con estas figuras. De hecho, él dio un modelo que utiliza todas estas diferentes figuras y las planetas mueven en trayectorias interesantes de tal manera que la distancia entre ellos se fijan por las distancias que están entre estos sólidos platónicos imaginarios en el espacio. Otra vez abajo dice, trompe par la bouteille, quiere decir que un científico que siempre estaba basado en método científico, de repente estaba guiado por cómo él pensaba que la naturaleza debe funcionar. Pero la naturaleza no funciona así. Lo que tenemos que basar siempre está en las observaciones y como resultado vimos que Kepler no fue correcto en este modelo. ¿Okay? Y vamos a regresar a estos sólidos platónicos. Al final, de hecho, sabemos los trabajos de Newton que ustedes han visto en sus clases de física o de ciencia o también de ingeniería, que él dio una ley de gravitación aparte de la ley de movimiento. Y esta ley que él escribió está de hecho basado también en las observaciones de Brahe y también en la teoría de Kepler, que ya estaba verificado, la teoría que está a la izquierda, la segunda ley de Kepler. Entonces él dijo que la fuerza de gravitación está dado por producto de masas de dos planetas o de la planeta con el Sol y inversamente proporcional a distancia cuadrada entre ellos. Esta ley de Newton todavía está válido en el nivel clásico. Esta ley de Kepler que está a la izquierda también es válido a nivel clásico. De hecho, todavía cuando tenemos que mandar, por ejemplo, naves a Marte o a la Luna, usamos esta ley de gravitación, usamos la segunda ley de Newton, usamos las leyes de Kepler para poder predecir en cuánto tiempo la nave va a llegar de acá hasta el Marte. Por lo tanto, qué tipo de tecnología debe llevar, qué tipo de resistencia debe tomar contra pues, las temperaturas que existen aquí, la fricción que puede existir en Marte o aquí, etc. Bueno, por un rato vamos a regresar de las estrellas y vamos a volver a los átomos. En algún momento habíamos hablado de protones y neutrones. Había un científico, Gell-Mann, que había dicho de hecho, ahora muchos años, hace muchos años, pero él era muy joven. Pueden imaginar que él dio una teoría que le ganó a premio Nobel, pero él tenía la edad de 23 años únicamente cuando él había proporcionado esta teoría. Entonces, alguno de ustedes que tengan estos años ya deben de estar dando teorías que ganen premio Nobel en el futuro. Entonces, decía que protón y neutrón tiene adentro otras partículas más pequeñas y es interesante que estas partículas, lo que se llaman quarks, no se pueden separar uno del otro. Y esto es una de las observaciones que se ha hecho desde hace más de 50 años y todavía no podemos mostrar por qué no pasa esto. Y a la izquierda, en unos experimentos donde un electrón chocaba con un protón y eso nos pudo mostrar la existencia de los quarks en los 60s y ahí cuando fueron descubiertos de manera indirecta. No podíamos observar quarks separadamente porque sabemos que no podemos, pero de manera indirecta se pudo descubrir los quarks. Y en día de hoy sabemos que existen diferentes tipos de partículas. Aquí existen electrones,
hay electrones pesados que se llaman muones o taones, hay neutrinos y hay diferentes tipos de quarks. Algunos de ellos están presentes en los átomos y otros solamente los podemos ver en las estrellas o son tan pesados que tenemos que crear en experimentos con colisiones de altas energías. Después estos tres científicos que se llaman Salam, Weinberg y Glashow, de hecho dieron una teoría del átomo que describe todas estas partículas. Por ejemplo, aquí pueden ver un átomo, aquí en la esquina derecha, abajo, pueden ver que pues esto es un átomo, en el mero centro, esta esfera es por ejemplo, es el núcleo y adentro existen estos un protón, aquí está un neutrón, un protón está hecho de dos quarks de tipo U y un tipo de quark D, y un neutrón dos quarks de tipo D y un quark de tipo U, intercambian unas partículas que se llaman gluones, después entre electrón y el núcleo, pues intercambia luz, como pues nos decía Bohr y Schrödinger, y hay otras partes que también pueden jugar su papel dentro de este átomo. Entonces, toda esta teoría está basada en observaciones y está completamente establecida. ¿Okay? Ahora, a lo que quiero llegar es una observación que se había hecho en 2020. Y de hecho, hay un experimento que le he mostrado que se ha hecho sobre una partícula que es tipo electrón, pero es como hermano mayor de un electrón porque es más masivo. Solo se distingue de un electrón porque tiene una masa más grande, como alrededor de 100 veces más, perdón, 200 veces más grande que un electrón. Y como electrón, esta partícula muón también todo el tiempo está girando alrededor de un eje interno. Y si lo ponemos esto en un campo magnético, se observa algo. De hecho, la animación no está tan bien, pero está bien. Algo que se llama momento magnético de de este muón. Y uno puede calcularlo en la esquina izquierda. Hay diferentes tipos de cálculos que se hacen en el modelo estándar de física de partículas, donde contribuyen todos los tipos de interacciones electromagnéticas, las fuertes, las débiles. Uno puede tratar de medir cómo empieza a girar la dirección de este observable o este spin, vector de spin o de momento magnético del muón cuando está presente un campo magnético externo. Y hace 5 años, hasta en BBC, salió una noticia diciendo que las observaciones actuales no están de acuerdo con la predicción teórica. De hecho, yo había participado en escritura de este artículo que hacía la predicción y había mucha lejanía del experimento. Y BBC dijo hasta que hay una evidencia que va a existir una nueva fuerza en la naturaleza que jamás hemos visto antes o nuevas partículas que no hemos descubierto antes. Entonces, la comunidad en el mundo, no solamente científica, pero los no científicos y medios sociales, periódicos, todos estaban muy emocionados con eso. Pero hace poco, hace 2 meses, menos de 2 meses, mira, estos son resultados experimento de algo, pues es lo que se llama momento magnético anómalo de muón, y ahí pueden ver que hay una barra verde, y esto es como un valor promedio, esta hora, que experimentos han estado teniendo los resultados desde como hace 25 años. Entonces, los primeros resultados estaban menos precisos, hay mucho error, después hay un poco más preciso, después los resultados de Fermilab de 2010 eran un poco más precisos y al final, estos de abajo, es el resultado promedio más preciso que salió hace 2 meses. Al mismo tiempo, escribimos un artículo teórico de la física basado en los cálculos. Entonces, aquí lo que estoy mostrando son las observaciones.
y después en la derecha son las predicciones. Y lo que se dio cuenta en estos 5 años a la comunidad científica era que los cálculos que habíamos hecho anteriormente no estaban bien hechos. De hecho, había varios grupos que recalcularon uno de los efectos de cromodinámica cuántica y vieron este resultado que se ve aquí. Miren, aquí esta banda, que es la banda como roja, es el resultado promedio experimental. Y esta negra, este punto, y con su error, es el resultado actual de la teoría. Y todo el resultado de experimentos se queda adentro de esta predicción con sus errores. Entonces, es este artículo donde podemos ver que, de hecho, solo hemos mostrado 4 autores primeros, pero existen como más de 200 investigadores de todo el mundo que participaron en la escritura de este artículo, que es de más de 200 hojas. Y el resultado final es que la comparación implica que no hay ninguna tensión entre la predicción de modelo estándar y las observaciones experimentales en el nivel de precisión que tenemos en este momento de cálculo y también del experimento. Lo que quiero mostrar es que es un resultado muy nuevo. Pueden ver que ese artículo de revisión de teoría también se subió, todavía no está publicado, en el mes de mayo del este año. Entonces es uno de los resultados muy importantes. Pueden ver ustedes que a veces cuando los científicos ven que puede ser un problema, pueden tratar de buscar una teoría alternativa, pero a veces pueden hacer el mismo tipo de error que lo hacía, por ejemplo, en algunos de los casos Aristóteles, y también en su momento hizo Kepler, y también en su momento hicieron varios otros científicos que no, en vez de basarse en las observaciones, pueden basarse en sus propias ideas de la belleza matemática. Pero quiero resumir en esta diapositiva, que es la última diapositiva que tengo. Pueden ver que arriba, en la fila de arriba, ahí pues recordando el trabajo de los griegos, que no podían hacer predicciones bien sobre los átomos, y ahora sabemos que átomos no tienen estas figuras geométricas que son sólidos platónicos, pero son esferas o un poco de desviación de esféricos. Y una de las razones fuertes es que sus ojos podían ver distancia de 10 a la menos 4 metros, y realmente los tamaños de los átomos son 6 órdenes de magnitud más pequeños. Ahora sabemos que las moléculas cristales pueden tener tamaños que podemos ver. Moléculas tienen tamaños de 10 a la menos 9 metros, átomos 10 a la menos 10 metros, núcleo 10 a la menos 14 metros, protón y neutrón tienen 10 a la menos 15 metros, y quarks no sabemos. Todavía pensamos que quarks y electrones son puntuales, pero por lo menos pueden ser sus tamaños menos de 10 a la menos 18 metros, porque esta es la distancia que en día de hoy no podemos resolver las distancias más pequeñas que 10 a la menos 18 metros. Pensando que puede ser algo en el modelo estándar de física, hay varias teorías que se habían inventado, y una de las teorías que puedo mencionar es que teoría de cuerdas, que dice que realmente todas las partículas son vibraciones de la misma cuerda, y diferentes modos de vibraciones te dan diferentes tipos de partículas. De hecho, en mi opinión, eso también es simplemente una teoría matemática que algunos científicos se lo hizo muy bonito para ver que hay una sola explicación de todas las partículas y hasta todas las fuerzas. Pero la idea es que tamaño de cuerdas deben ser de tamaño 10 a la menos 35 metros. Y eso es, pueden ver que son 17 órdenes de magnitud más pequeño que podemos ver el día de hoy en los experimentos.
Entonces es una situación mucho peor que lo que era para griegos. Entonces imaginar que esta teoría tiene algún sentido físico, realmente es otra vez hay que decir trompé par la beauté, quiere decir decepcionado por la belleza. De hecho, esa teoría de cuerdas tiene como uno, 2, 3, 4, 5 diferentes tipos de teorías y cada teoría realmente es un conjunto de infinitas teorías y es muy difícil decidir qué es. Y pueden ver que realmente átomos platónicos también eran como figuras geométricas, pero eran 5 diferentes tipos, como 5 diferentes tipos de teoría de cuerdas. Y es muy difícil que tenga algo que ver con la realidad. Y voy a terminar esta plática diciendo que una investigación científica confiable requiere siempre observar de manera científica en los laboratorios a través de observaciones físicos y explicar el universo tal como es, no moldearlo para que se ajuste a nuestros deseos o a ideas descabelladas que solamente se pueden ver bellas, pero no tienen nada que ver con la observación. Entonces, el camino de la investigación científica siempre debemos recordar que es observación y de observación construir modelos y teorías que pueden hacer predicciones que a su vez también se pueden confirmar y verificar en los experimentos. Y aquí voy a terminar mi charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hamdan Bashir. Es un gran placer, como siempre, escucharle. Y bueno, invitamos ahora a todas las personas que nos acompañan, a las maestras y maestros. Les pedimos que amablemente nos compartan en el chat si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, para que podamos comenzar esta sesión de preguntas y respuestas o comentarios para el doctor Hamdan Bashir. Si son tan amables de escribirnos sus preguntas, sus comentarios en los mensajes de la llamada, no dejen por favor de hacer alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, hay una pregunta inmediatamente, excelente. La doctora Ana María Pérez Romero nos dice, si todo debe basarse en la observación, ¿asume un realismo total? ¿Qué papel juega la teoría de las ciencias complejas en este esquema? Adelante, doctor. Ciencias complejas. Doctor, sí. Creo que todavía se está proyectando su pantalla. Si gusta puede dejar proyectar, así podemos. Okay. Así podemos tener entre todos. Sí, realmente esto es la diferencia entre pues la ciencia básica que es que he estado mencionando y todas las otras teorías. Es un realismo completo que existe en la física. Las interpretaciones pueden ser diferentes. Por ejemplo, mecánica cuántica, pues está basado en observación de Compton, de Planck, de Einstein, de Schrödinger, de Bohr. Entonces, la teoría, por ejemplo, las ecuaciones de Schrödinger te van a dar el mismo resultado, pero las interpretaciones pueden ser distintas. Por ejemplo, la realidad de un electrón puede ser que un electrón puede ser al mismo tiempo en las superposiciones de diferentes estados. Lo que han escuchado tal vez también del gato de Schrödinger, que puede ser al mismo tiempo muerto y vivo, pero al nivel microscópico, no al nivel actual de los tamaños de los gatos. Si hay un gato que es del tamaño de un electrón, aquí está válido. Pero a la hora de hacer el experimento, escoge una realidad física. Entonces uno tiene cierto tipo de libertad en definir los estados de existencia que a la hora de hacer el experimento puede adquirir una realidad en este momento. Pero todos los demás existen, en mi opinión, filosofía, existe matemáticas, existen
A veces, por ejemplo, investigadores matemáticos desarrollan un campo de matemáticas, por ejemplo, geometría riemanniana, y que esta existencia de estas teorías, pues son teorías matemáticas, no tienen una contraparte observacional, pero las mismas teorías se pueden usar por los físicos como Einstein para darnos la relatividad especial. Entonces hay validez de estas teorías, teorías matemáticas que se deben estudiar, pero lo que quiero decir es que la naturaleza física, no metafísica, física del universo, no podemos crear en nuestra mente sin hacer una conexión con la realidad que existe. No podemos ser, podemos ir fuera de la realidad física. Pero hay otras cosas que creo que bien, pero no lo... La doctora Ana María también dice, el colapso, perdón, un poquito antes, es observaciones que concluyen que no es posible afirmar lo que se observa. El colapso de onda es un instante muy breve que no es posible predecir. Sí, de hecho es... ¿quién me hizo esta pregunta? No puedo ver. La misma persona, Ana María, la doctora Okay. Ana María Pérez. No, es muy buena, es buena pregunta. ¿Cómo tú venga? Y decía que sí, hay que hacer predicciones. Las predicciones que en este caso se hacen, realmente, si hacen predicciones, son predicciones probabilísticas. Entonces, a veces, por ejemplo, un electrón puede estar en muchos estados y la predicción de la teoría es que podemos decir que con qué probabilidad se puede encontrar en qué estado, pero no podemos predecir de manera exacta en qué estado va a ser. Entonces, cuando se hace la observación, la función de onda se colapsa en solo un estado y en este momento adquiere la realidad de este estado, pero este estado tenía una probabilidad finita de que la partícula podía estar. Entonces la predicción no estaba incorrecta, pero, pero era una predicción solo probabilística. Por ejemplo, decir que un electrón está primera es a cierto radio de 0.53 angstrom del núcleo del átomo de hidrógeno, es solo probabilística. Puede estar, es decir, puede ser que tenemos aquí un átomo de hidrógeno aquí en la Tierra, y el electrón que está en la primera órbita de este átomo de hidrógeno se encuentre en la Luna. Pero esta probabilidad es extremadamente pequeña, pero a la hora de hacer la observación, cuando esta expansión de onda se colapsa en solo un estado, vamos a encontrar en qué estado estaba. Entonces, en este caso, sí predicciones están, pero son probabilísticas, no son exactas. No son definidas. Muy bien. Una pregunta también que aparece en forma de frase es, ¿la conciencia crea la realidad? My God, ¿eso de quién es la pregunta? También de la doctora Ana María. Doctora Ana María me debe escribir porque me ha estado gustando sus preguntas. Ok. La conciencia puede crear la realidad. Muy bien, muy bien. Esto es debate y yo creo que debe ser una charla completamente diferente. Y una charla de como 1000 horas. Ok. De hecho, cada científico puede tener su propio punto de vista en esto, porque conciencia es algo que los físicos no dominamos. Pero sí me gustaría mencionarlo. Había hablado de este modelo de Gell-Mann, yo. Él predijo la existencia de quarks basándose en una teoría de grupos esta teoría de grupo estaba en invención de nuestra mente de matemáticos, grupos de álgebra de Lie. ¿Quién podía pensar que lo que habíamos inventado en nuestra mente podía reflejar exactamente cuántos quarks deben existir, qué números cuánticos deben ser, cómo lo podemos observar? Y es demasiado interesante. Entonces,
hay algunas personas que piensan que quiere decir que la realidad que vemos existe porque lo podemos explicar con las teorías abstractas. Pero hay otros en donde a veces me encuentro yo mismo, es que como algunas teorías de grupos eran creación de nuestra mente, puede ser que si ellos pueden explicar los quarks, puede ser que los quarks también son inventados por nuestra mente. Y lo vemos porque nuestra conciencia, nuestra mente lo quiere ver. Entonces hay diferentes tipos de posiciones que la gente lo puede tomar, pero eso es algo que realmente, otra vez, no podemos confirmar, entonces podemos pensar como lo queremos, pero la idea sí me gusta a veces, que tal vez la realidad que hemos visto puede ser la creación de nuestra conciencia. Le agradezco mucho, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctor Amram Bashir. Muchas gracias, doctora Ana María. ¿Alguien más desea hacer una pregunta, algún comentario? Tenemos muchos participantes en nuestra conferencia, entonces, bueno, queremos invitar a quienes tengan alguna pregunta, algún comentario, a hacerla sobre la investigación. Particularmente el doctor Hernán nos ha hablado de la investigación en ciencias naturales, en física. Estoy seguro que hay mucho que reflexionar ahí. Veo que si hay muchos participantes, por favor que hagan, o si quieren algún momento o ahora quieren hacer de otro tipo de física, física clásica, ciencia, biología, lo que quieren hacer, pueden hacer, y si voy a saber, voy a tratar de compartir con ustedes. Si no, voy a llegar con ustedes en persona y voy a hacer yo las preguntas sobre mis pláticas para saber si han podido entender bien todo o no. Muy bien. Ahí está, otra pregunta. Muy bien. ¿Por qué siempre buscamos explicaciones únicas? Esto es lo que es ciencia, ¿cómo se dice? La lógica y, ¿cómo se dice? Rationality, la razón científica. La razón científica. Realmente, sí, eso es. Pero, por ejemplo, eso es solamente en ciencia básica. No necesariamente funciona en otros casos. Por ejemplo, si uno está estudiando, no sé, metafísica, religiones, no hay una sola religión, no hay una sola explicación de la realidad. Existen 10, 12, 15 diferentes religiones. Todos son distintos en sus detalles, pero nos ayudan a entender, asimilar la misma realidad. Pero la ciencia es distinta en comparación con otros campos de conocimiento donde, por ejemplo, será imposible si hay diferentes explicaciones. Por ejemplo, si tenemos que predecir, tenemos que, por ejemplo, hacer un nave que vaya a la luna y que descubra tal cosa, tenemos que tener una sola predicción, tenemos que tener una sola teoría. Si dos teorías hacen la misma predicción, eso quiere decir que realmente es la misma teoría, solo que hemos formulado de la manera distinta. De hecho, supersimetría es una teoría que se puede formular de dos diferentes maneras, pero es la misma teoría, solo que podemos formular de dos diferentes. Mecánica cuántica también, una versión que se puede escribir en términos de matrices o sin matrices en términos de operadores. Pero al final los resultados son los mismos, teorías son las únicas, porque cuando hacemos la observación es la misma cantidad que lo vamos a observar cada uno de nosotros, no pueden ser diferentes teorías. Eso es en contraste o no está de acuerdo con el espíritu de la ciencia básica, en mi opinión. Muchas gracias por su explicación, doctor. Muy gentil. Gracias por las preguntas. Muy bien. Bueno, tenemos... La del maestro Elena.
Sí, a ver, vamos a ver. Sí, aquí hay otra pregunta. Un momento, por favor, vamos a darle lectura. Sí, aquí está. ¿Por qué en los viajes posibles en el futuro se dice que se dice que es el universo el que se mueve y no la nave espacial? Espérame, ¿otra vez? Sí. Entonces, ¿Por qué en los viajes posibles en el futuro se dice que es el universo el que se mueve y no la nave espacial? no estoy completamente convencido de que entiendo la pregunta, ah, pero realmente el universo como tal, no sé qué decir. Ok, yo creo que tal vez no voy a poder responder exactamente la pregunta, pero voy a tratar de hacer dos explicaciones que tal vez de cierta manera puedes conectar con tu pregunta, ¿no? Una de las cosas es el siguiente, es que en la interpretación geométrica del universo, no la interpretación newtoniana, lo que pasa es que hay, ¿cómo se dicen en español? Geodésicas. Geodésicas, sí, sí, sí es Geodésicas geodésica. en puntos. Entonces, cuando, por ejemplo, una nave está moviendo o un planeta está moviendo alrededor del Sol, realmente no es el movimiento tal cual, es la geometría del espacio-tiempo, es la única geodésica que lo provee, donde puede mover. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si pones una pelota grande en cama y la cama ahí se hunde y trata de mover una pelota alrededor, no es que hay una atracción, pero el único camino disponible es la curvatura que está proveyendo, entonces se está moviendo en esta geodésica. El otro, el movimiento del espacio mismo, no sé, uno puede imaginar, por ejemplo, un globo y puedes dibujar dos puntos en el globo y puedes empezar a inflar y vas a ver que estos dos puntos con tiempo están moviendo lejos del otro. Uno puede decir que realmente es lo que está pasando en la expansión, no que las naves o las galaxias están volando uno lejos de otro, pero lo que está pasando es el tiempo mismo se está expandiendo, crea esta impresión de que las cosas están volando no lejos del otro, pero el espacio-tiempo mismo está expandiendo. No sé si resuelve la duda de alguna manera o no. Es lo mejor que puedo decir. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Bueno, esperamos haber atendido esta duda del profesor Eleno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes del cierre de esta conferencia? Bueno, pues si no hay más preguntas, doctor Hernán, ha sido un gran placer, como siempre, escucharle. Creo que todos hemos disfrutado mucho de esta sesión donde nos ha platicado pues parte de la historia del pensamiento en la física, de una manera muy, muy interesante, muy motivante para todos. Y bueno, si nos permiten, entonces vamos a dejar un último mensaje de cierre de la doctora Citlali Mendoza San Juan, que nos acompaña aquí en línea, la directora. Pero antes de eso, discúlpenme, Jesús Eduardo tiene una pregunta o un comentario. Jesús Eduardo Rocha, adelante, por favor. Una disculpa, no, bueno, era nada más agradecerle sobre la charla con bastante conocimiento. Y un pequeño consejo, doctor, ¿cómo le hablaríamos sobre estos temas ahora sí que a la chaviza o a los millennials? ¿Cómo los enamoramos sobre este tipo de temas? Quiere decir, ¿cómo hacemos la divulgación de eso? No, sería más bien cómo les, cómo se los explicamos en un lenguaje
bastante sencillo para que ellos tengan el interés sobre estos temas. Ahorita, por ejemplo, le hablas al chico de la materia Fundamentos de Investigación y dicen, ay, otra vez. Una materia de taller de investigación y es como que, bueno, pues ahí va de nuevo, ¿no? Pues cómo los traemos a esta parte, a este descubrimiento? Ah, ¿Cómo les hacemos llegar este conocimiento? para eso yo tengo que ver a estos chavos para saber exactamente qué nivel de conocimiento ellos tienen. ¿Me puedes explicar más o menos? De matemática, ¿qué nivel tienen? De ciencia, ¿qué nivel tienen? ¿Qué han estudiado y qué no? Entonces, Estamos hablando de chicos de universidad, primer semestre, por ejemplo. de primer semestre, ahora que pues estuve dando clases en España y antes en México, yo creo que a este nivel, más o menos lo mismo se puede platicar, pero en vez de dar una perspectiva tal vez histórica, lo que se puede hacer es, con estos chavos, es que se puede tomar en un tema en particular, por ejemplo, electrones o un protón, o entonces decir a ellos, le damos literatura, pues que estudien ellos, o modelo de quarks, o por ejemplo, la vida de Gell-Mann. Entonces, yo creo que nivel más o menos se puede quedar lo mismo. Porque un estudiante creo que en la universidad sabe hacer álgebra. Entonces aquí realmente no he hablado en algún momento de las ecuaciones. Entonces es más bien de las ideas. Entonces estas ideas pueden comprender los niños. Podemos en una de las pláticas hablar solamente de las distancias, que son otra vez de los tamaños, una comparación uno con el otro. Entonces se puede explicar en un curso más largo, en donde todo lo que hemos visto, la descripción histórica, puede ser en unos, no sé, 12 clases, 15 clases, 20 clases, y solamente algunas ecuaciones de algebraicas que pueden entender. También en conexión con todo lo que implica en el nivel mundial, que se estudia en Alemania, que se estudia en qué oportunidades tienen de estudiar en un lugar o otro lugar, qué becas hay disponibles que después pueden ir a estudiar. Yo creo que es interesante. Y también, si hay investigadores que tienen sus propios proyectos, también la manera financiera, ¿no? Uno puede decir, oye, te doy esta beca. Entonces, cuando un estudiante tiene la beca, pues ya también tiene más ganas de aprender algo. Entonces, hay un proyecto de CONACYT, hay una beca del SNI nivel 3 que puede dar, oye, te voy a dar, pues trata de investigar junto conmigo. Entonces, echen ganas para ver qué impacto tiene a nivel internacional, qué impacto tiene a nivel académico, financiero, y eso ayuda. Y hablar con estudiantes del mismo nivel de otras universidades. Yo creo que también podemos organizar unos viajes de unos estudiantes que tienen allá, por ejemplo, a la Universidad de España. Entonces, podemos decir, oye, échenle ganas, le doy un libro o unos temas y estudien e investigan, y si pueden defenderlo bien, pueden presentarlo bien, pueden hacer una estancia de 3 meses en España. Y pues es una motivación también para ellos trabajar o hablar con los estudiantes del mismo nivel que están ahí para ver qué nivel tienen ellos, intercambio de ideas, y ahí lo podemos motivar. Viajes, becas, preparación matemática y ciencia, todo esto creo que puede motivar a los estudiantes que entren en este campo. Entonces, cuando veo que algunos de los estudiantes que yo tomé cuando estaban en el primer año, terminamos, pues seguimos haciendo su formación académica, y varios de estos están, de hecho, algunos están, uno de ellos está en el nivel 3 en la misma universidad. Hay otros están investigadores aquí en España, en Brasil, en China,
en Chiapas. Entonces, pues eso era el mecanismo para motivarlos, en mi opinión. Hay varios rumbos que uno puede tomar. Muchas gracias, doctor Hernán. Pues ha sido un gran placer escucharle. En nombre de la Escuela Normal de las Huastecas, agradecemos su presencia en esta conferencia virtual. Y bueno, ahora sí dejamos el mensaje. ¿No quieren tomar una foto para que enciendan todas sus cámaras y podemos tomar una... Eso sería extraordinario, claro que sí, claro que sí. Vamos a invitar a todos y a todas, si pueden abrir sus cámaras, por favor, si son tan amables. Y voy a pedir a uno de nuestros estudiantes de posgrado que tenga mucha habilidad en las tecnologías y puede apoyarnos con algunas capturas. Excelente. Muy bien. Bueno, creo que ya tenemos algunas. Muchas gracias. Voy a tomar una también aquí. Muy bien. Muchas gracias. Me dio mucho gusto conocerlos en personas. Hay algunas de las preguntas o críticas, pues también cuando voy con ustedes podemos hablar de eso en persona, ¿no? Voy a tratar de llevar unos artículos. De hecho, voy a escribir un artículo de divulgación para una revista que se llama Physics Today. No sé si han escuchado de eso. Y ojalá que todo salga bien y lo voy a pasar a ustedes también una traducción y todo eso. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, gracias, maestra Citlali, también a ustedes. Antes de cerrar esta sesión, vamos a escuchar un mensaje de nuestra directora, la maestra Citlali Mendoza San Juan. Maestra Citlali, dejamos en usted la voz. No, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escuchar esta plática que esperemos la última. Y bueno, pues por acá lo esperamos, doctor Bashir, y a los chicos de posgrado y a los compañeros maestros que están con nosotros, decirles que esta es pues de un catálogo de conferencias que el doctor Jesús ha estado planeando para nuestra institución. Y pues en este sentido, bienvenidos sean todos y nos vamos a seguir viendo por estos espacios que pues fortalecen demasiado el trabajo y este recorrido que ha empezado a hacer nuestra escuela en torno a la investigación. Muchísimas gracias a todos, doctor, lo esperamos pronto por acá. Y muchas gracias, doctor Jesús. Muchas gracias, doctor Adán Bachir. Y bueno, aprovecho nada más. Me dio mucho gusto hablar con ustedes. Que nos acompañen el día de mañana. Estará a las 5 de la tarde el doctor Abdón Choc Rivero, justamente un colega en el campo de matemáticas del Instituto de Física y Matemáticas. Del doctor muy bien. Exactamente. Y a las 6 de la tarde estará el doctor Raimundo Morado Estrada del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Entonces, bueno, los invitamos a que nos acompañen. Nos daremos el mismo link para conectarnos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Citlali. Agradecemos mucho a nuestros estudiantes de posgrado y muy especialmente al doctor Abdán Bachir. Muchas gracias. Un gran placer. Tal vez mañana voy a escuchar la plática de Abdán. Excelente. Estará excelente. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Muy bonita tarde. Hasta luego a todos. Feliz tarde. Feliz tarde.